cada uno de ustedes son importantes para nuestras vidas, para nosotros como iglesia, y son aún más importantes para el Señor Jesucristo, que les ama, que les salvó en la cruz, que dio su vida por ustedes, y nos alegramos, nos llenamos de alegría con ustedes. Y bueno, cada uno de ustedes que hoy recibió un certificado de bautismo, y cada uno de nosotros como cristianos que estamos aquí, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que es como una carrera que comenzamos y es una carrera que tenemos por delante. Cuando pensamos en correr una carrera, puede ser que a algunos de nosotros nos dé flojera correr una carrera, porque sobre todo los que no están acostumbrados a hacer ejercicio. Pero imagínate que hay una carrera que tienes la posibilidad de llegar a la meta. Es más, ni siquiera necesitas llegar en primer lugar. Puedes tener la posibilidad de correrla, y si llegas a la meta te van a dar $1,000,000. ¿Cuántos de ustedes de repente pensarían en ponerse en forma, en empezar a practicar, en empezar a salir a correr todos los días, empezar a agarrar ritmo? Y les dicen, tienes un año para prepararte. Es un maratón de 50 kilómetros, pero cuando llegues a la meta no necesitas llegar en primer lugar, solamente llegar a la meta, aguantar los 50 kilómetros trotando, y llegas al final, vas a recibir $1,000,000 en tu estado bancario. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes se animarían a comenzar a prepararse? Levante la mano si se animaría. Pues sí, ¿verdad? Porque a veces trabajamos toda la vida y no tenemos $1,000,000. Y si te preparas un año y lo vas a recibir. Ahora la pregunta es, ¿qué precio tiene tu vida? ¿Cuánto darías por tu vida? ¿Cuánto darías por tu vida? Por eso es que los secuestros, que es un mal tan diabólico que destruye la vida de tantas personas en Latinoamérica, en otros lugares, ha destrozado la vida de familias enteras, el secuestro. La gente sin vergüenza, la gente llena de maldad en su corazón, que sus pies corren a derramar sangre, como dice la Biblia, se atreve a secuestrar porque dicen, ok, la gente va a pagar lo que sea por sus seres queridos, ¿verdad? O sea, ¿qué daríamos porque te dijeran, se te va a acabar tu vida hoy, pero tienes la posibilidad que vas a vivir 30 años más? Todo lo que tienes que hacer es darme todo lo que tienes. Yo creo que todos daríamos todo, porque ¿de qué sirve el dinero en una tumba? De nada, ¿verdad? ¿De qué sirve las propiedades? ¿De qué sirve tener una casa, tener un carro, si te vas a morir? Y eso es lo que decía el Señor. Hablaba la parábola de aquel hombre rico que tenía mucho y decía, oh, alma mía, mira, tienes mucho, ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar estos graneros, voy a construir unos más grandes, voy a seguir cultivando, voy a prosperar. Y tenía todo tipo de sueños. Y en ese momento Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y dice el Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre que ganara el mundo entero si pierde su propia alma? La realidad es que la vida eterna es el fin de la salvación que recibimos en Jesús cuando comenzamos a caminar. Y la vida eterna no tiene precio. Les he comentado de el fundador de Apple, Steve Jobs, que era una persona brillante que cambió la tecnología en el mundo. El fundador creó el mouse inclusive para las computadoras Mac, las iPad, los iWatch, los iPhones. Y a la hora de morir, que murió bastante joven, me parece que tenía 56 años cuando murió, de cáncer pancreático, sus últimas palabras fueron, oh wow, oh wow, oh wow. Ya no había más que hacer ahí. Fueron sus últimas palabras. La realidad es que, ¿qué no daríamos por asegurarnos que al partir de este mundo tenemos vida y que tenemos paz? ¿Cuánto pagaríamos? ¿Qué precio puede dar el hombre por su vida? Bueno, déjame decirte que si tú estás en Cristo, si has venido a Jesús, si estás en esta iglesia creciendo en tu fe, hay una meta al final de la vida cristiana, que es entrar a la presencia de Dios, ser abrazados por el Señor y que se nos diga, bien buen siervo, bien buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué daríamos si nos preparamos para una carrera física por $1,000,000? ¿Cómo no nos prepararíamos todos los días de desarrollar la disciplina espiritual de vivir para Dios en nuestro diario vivir? Y eso es lo que yo quiero retarte el día de hoy. La semana pasada habíamos hablado de la necesidad de seguir adelante hasta el final.
Y hoy quiero continuar este mensaje hablando de que Dios te llama a correr una carrera de la fe hasta terminarla. Dios no quiere que andes con una carrera que estás corriendo a medias, que de repente tienes ganas y vas a caminar y a tratar de prepararte, pero luego se te olvida y por 6 meses, por 1 año te tomas un descanso. Es una carrera que tenemos por delante. En Hebreos 12:3 dice la palabra de Dios: consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. ¿Cuántos de nosotros tenemos oposiciones espirituales en esta vida? ¿Cuántos de nosotros a veces luchamos con el desánimo? ¿Cuántos de nosotros a veces luchamos con el pecado? Como dice el libro de Hebreos, un versículo antes, que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Cuántos de nosotros a veces podemos tener una mala experiencia con alguien en la iglesia y nos desanima y decimos, ya, ¿para qué voy? O vemos algún mal ejemplo, o nuestro corazón se enfoca en salir adelante, que nuestro negocio crezca. No tiene nada de malo tener metas, tener sueños. El libro de Proverbios nos habla de planear para el futuro, porque un día vamos a ser viejitos y tenemos que planear qué va a pasar con nosotros, aunque sea, si Dios nos permite, hacernos de una casita donde vivir, que no nos echen afuera a la calle. Y se vale soñar y tener sueños siempre y cuando Dios sea el fundamento de nuestras vidas, porque si solamente estás enfocado en llevar adelante tu negocio y pones a Dios en segundo plano, algo en la ecuación de tu vida va a salir muy mal. Porque de nada le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo, si pierde su alma. Y la realidad es que no hay mejor lugar donde tu vida y mi vida puede estar que en las manos del Dios que hizo la vida, en las manos de nuestro Salvador. En Hebreos 12:3 dice que Jesús perseveró frente a tanta oposición. Hermano, yo sé que tienes oposición, yo sé que tienes desánimo, porque somos humanos y la Biblia nos dice que vamos a sufrir aflicciones en este mundo, vamos a pasar por ansiedad, y por eso nos dice que sean conocidas nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, con gratitud, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. Podemos pensar en el apóstol Pedro, que dejó su negocio de la pesca, su trabajo de pescador, y se fue a seguir a Jesús. Y era un hombre con tanto impulso y deseo de servir a Dios. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado, le entró el desánimo, comenzó a maldecir y dijo, no conozco a Jesús, para que no lo arrestaran a él también. Sabemos que Elías fue un tremendo hombre de Dios que oró, y por 3 años y medio Dios cerró las ventanas de los cielos porque el pueblo estaba entregado al Dios de la fertilidad y de la lluvia, a los Baales. Y Elías oró en el nombre del Señor Todopoderoso y no llovió por 3 años y medio. Sin embargo, vemos a Elías cuando derrota a 850 profetas paganos, que Dios hace descender fuego del cielo. Después la reina Jezabel lo quiere buscar para matar, y él ya está cansado porque ya ha dado mucho. La verdad que cansa, la verdad que cansa. Yo lo experimento, por ejemplo, porque una de las cosas que Dios me ha dado como su pastor en Iglesia Vida, quien Dios me hizo, fue que yo tengo una gran pasión por la verdad. Me choca, me frustra que la gente engañe en el nombre de Dios a las personas. Y por eso hago videos sobre los testigos de Jehová, sobre los mormones, sobre las sectas, sobre cómo interpretar la Biblia. He estado dando mucha respuesta últimamente al catolicismo romano, porque se trata de Jesús y no de una institución. Hay momentos que nos cansamos en el ministerio, que nos cansamos en la vida cristiana inclusive, que estás con hijos que son rebeldes, que no quieren saber de Dios, que te retan. Ve tú a la iglesia, a mí no me importa, es aburrido, ¿para qué voy si tú ve a tu religión? Y es algo que parte del corazón, porque tú ves el beneficio de Dios para tus hijos, pero tus hijos no lo ven. Y a veces hay momentos que hay desánimos, decía Pablo, peligros de afuera, peligros entre falsos hermanos, peligros de hambre, persecución. Y a veces los cristianos pasamos por diferentes cosas. Y Hebreos dice, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Yo no sé cuánta gente hay aquí que Dios está mandando este mensaje y quizás has perdido el ánimo, quizá tu fe se ha enfriado, como cuando Cristo dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Te felicito,
iglesia de Éfeso, porque veo que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Te felicito que has perseverado por mi nombre, pero ¿sabes qué? Tu cristianismo se ha vuelto algo nada más de rutina. Tengo contra ti que has perdido el amor hacia Cristo, el amor hacia aquel que te salvó, ese primer amor que tenías en tu corazón. Y la Biblia nos advierte que debemos terminar la carrera y no cansarnos. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque nos podemos cansar de hacer el bien. Dice, porque a su debido tiempo, ¿qué? Cosecharemos y no desmayamos. Cuando hay una cosecha, no siembras la semilla y sale al momento. Inclusive hay árboles, por ejemplo, sembrar un árbol de aguacates. Qué rico es el aguacate, ¿verdad? O sea, aquí está carísimo, pero qué rico es. La verdad que es un súper nutritivo. Me encanta el aguacate. Pero plantar un árbol, me acuerdo en mi casa en Veracruz, cuando vivíamos allá, había un árbol de aguacates grande. ¿Cuánto tarda un árbol de aguacate en hacerse grande y en ser fructífero? Y a veces nuestra vida es así. Un roble no se hace de la noche a la mañana. Dios quiere forjarnos para ser usados por Dios, para que tú seas, dice la Biblia, que el reino de los cielos es como una semilla, que la semilla de la mostaza, por ejemplo, es muy pequeña, pero crece y después se hace la más grande de las hortalizas y llegan los árboles, en ese ramaje de ese árbol de mostaza, llegan los pájaros, anidan y es un refugio para los pájaros. ¿Por qué no vemos nuestra vida así, de decir yo quiero ser una persona sólida, que mis hijos y mis nietos vean cómo se ve la vida de una persona imperfecta, que la regó, que fracasó, que cometió errores, pero que Dios fue su fortaleza y que Dios me ha sostenido hasta hoy y que puedo dar consejo y orar por mis hijos y por mis nietos? Amén. Gálatas dice que a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Entonces yo quiero animarte, lo que la semana pasada te reafirmé. Cree. ¿Cuántos fueron salvos cuando creyeron en Jesús, se arrepintieron, clamaron al Señor? ¿Cuántos? Ok, bueno, ¿tenemos que creer solo una vez cuando fuimos salvos o debemos continuar creyendo? Debemos continuar creyendo. Vemos a Tomás, el escéptico, que estuvo con Jesús, vio a Lázaro resucitado, pero cuando Cristo había muerto, dijo, no creeré a menos que meta mi mano. Y algunos somos más lógicos que otros, o más que, a ver, muéstrame las pruebas, no me voy a tragar todo lo que me dicen. Y se vale, Dios nos dio la habilidad de razonar para que tengamos una fe, no una fe como paja, sino una fe firme. Se vale cuestionar, pero cree y continúa creyendo. En Romanos 1:17 veíamos la semana pasada que tenemos que el evangelio, en el evangelio, el ser justos ante Dios o perdonados se revela por fe y se revela para fe. O sea, no basta con la fe de haber sido salvo, sino también para fe, porque el justo por la fe vivirá. Dios quiere que vivas por la fe. ¿Qué es la fe? La confianza o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza que tienes en Dios y en lo que Él ha prometido. Y les compartía esto, que cuando nosotros creemos y somos salvos, dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Creemos para ser cristianos, y una vez que somos cristianos debemos vivir como cristianos. Debemos hacer en nuestra vida frutos dignos de arrepentimiento, como pediría Juan el Bautista. Arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. En 2 Corintios 5:17 dice que de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Al creer en Cristo, te conviertes en un cristiano. Dios, el Espíritu Santo, te sella como su propiedad. La Biblia dice que si tú has sido salvo, te has arrepentido, has creído en Jesús, la presencia de Dios está contigo, te ha sellado como propiedad de Dios. Y dice que somos una nueva creación, que las cosas viejas, las parrandas, la forma de pensar, lo mal hablado, lo ventajista, lo chismoso, lo negativo, las cosas viejas pasaron, y dice ahora son hechas nuevas. Dios quiere hacer nuestra vida nueva.
En Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ponte a pensar en lo que dice este versículo. Dios ha preparado actitudes, conductas, formas de vivir para ti, que Dios ya las preparó para ti y que Dios quiere que aprendas a caminar en esa nueva forma de vivir. Que si antes eras orgulloso y nunca pedías perdón, aprendes ahora a decir no, si la regué voy a pedir perdón. Si antes te ibas a las parrandas y hacías cosas destructivas con tu vida, cambias el rumbo y dices no, ahora voy a vivir una vida que agrada a Dios y voy a pensar en las cosas que son puras, en las cosas que son nobles, en las cosas que son verdaderas, en las cosas que tienen virtud, en las cosas que quisiera que mis hijos y mis nietos hicieran. No voy a estar haciendo lo que no quisiera que ellos hicieran. Dios preparó esas obras. Entonces el creer nos hace ser a fin de que nosotros vivamos o tengamos una conducta diferente. Creer en Dios para ser salvo en Cristo no es solo como los demonios, dice Santiago 2:19, que saben que Dios existe y tiemblan ante la expectativa del juicio que les espera. Dice, ¿crees en Dios? Felicidades, qué bueno que crees en Dios. Bien haces, pero no se te olvide que también los demonios creen y tiemblan. No basta con creer con la mente, sino Dios quiere que vivamos una vida entregada, que hagamos de Dios nuestro amigo, que confiemos en Dios, que lo incluyamos en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones. Creer es una determinación a tener una confianza perseverante y fiel. Es como una carrera que vas a correr y dices, yo quiero terminar la carrera, porque al final de la carrera no hay $1,000,000, hay una vida eterna que ni con 1,000 vidas podría pagar la vida que Dios me ha dado. Voy a vivir para Dios. Imagínate una carrera cuando la gente comienza el maratón. Yo tengo un primo que ha corrido más de 200 maratones de 50 kilómetros y yo creo que más de 40 países en el mundo. Nos sorprendió a todos porque empezó como a los 30 años a querer correr maratones y ahorita tiene como mi edad, usted se imaginará cuánto, y ha corrido 200 maratones y es impresionante. Cada vez que pone las fotos en Facebook, wow, primo, se llama Luis, felicidades, qué disciplina. Y cuando comienza un maratón hay muchos, a veces hay maratones hasta con más de 1,000, 2,000 o miles de participantes, pero ¿cuántos terminan? Muchas veces tenemos el deseo, dice la Biblia, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso velad y orad, porque la gente dice, ¿cuántos dicen yo? ¿Verdad? Y a la mera hora, al principio llegan 100 y el segundo domingo llegan 50. Y luego al terminar el año solo hay 8 fieles ahí. A veces así pasa, ¿sí? A veces así pasa y luego hay unos que se adelantan mucho, ya van muy adelante y unos se quedaron muy atrás. Pero ¿sabes qué es lo bonito del maratón que corremos de la fe? Que lo más importante, no importa qué tan bien comiences, sí importa, pero importa más que comenzar bien, importa terminar la carrera. Porque de nada sirve que corras con todo y te cansas. Ya llevo 40 kilómetros, todavía me faltan 10. No, ya. Y algunos así le hacen, ¿no? Tiran la toalla. Pero el asunto es llegar hasta la meta, hasta el final. Y ¿sabes qué es lo lindo? Que aunque hayas comenzado tu carrera bien flojo, si ahorita ya te estás cayendo el 20, el Señor está orando en tu corazón, tú puedes decir, ahora voy a correr lo que me queda de la carrera bien corrida, ¿sí? Voy a correrla con los ojos puestos en Jesús, yendo hacia adelante con fidelidad. Una vez que tú crees, Dios te llama a continuar creyendo. Y una vez que tú crees, tú te conviertes en un cristiano, en un hijo de Dios, en una hija de Dios, y ahora tienes que continuar siendo. ¿Y de qué depende que tú seas un cristiano? Pues en cómo te conduces en tu diario vivir, en cómo te comportas. Sé un cristiano. Tenemos que ser cristianos y continuar siendo cristianos. En Efesios 2:12 dice, recuerden que en ese entonces, cuando no tenían a Cristo, ustedes estaban, ¿cómo estábamos? Separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios ¿qué ha hecho Dios? Nos ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús.
Y dice en Efesios 2, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Bueno, una vez que tú crees, debes continuar, ¿qué cosa? Creyendo. Una vez que eres un cristiano, un hijo de Dios, debes continuar siéndolo para terminar la carrera. Y en tercer lugar, vive y continúa viviendo como un hijo de Dios. Mira lo que dice Efesios. Por eso les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Si Cristo, que es santo, te llamó, ¿qué vas a estar haciendo tú afuera buscando un lugar lleno de inmoralidad sexual? Vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Siempre humildes y amables. ¿Cuántos de ustedes son humildes con la gente de afuera? Con su familia, en su trabajo, con su esposa, con su esposo. Sean humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Porque somos hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios. Y eso es lo que dice Efesios 5:8 más adelante, Efesios. Porque estaba leyendo el libro de Efesios y estaba viendo cómo al principio habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Después habla mucho de quiénes somos como hijos de Dios, que ahora somos miembros de la familia de Dios, nuestra identidad. Y luego los capítulos 4 al 6 de Efesios hablan de cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Dice, porque ustedes antes eran, ¿qué cosa? Oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Entonces aquí vemos, creemos ¿para qué? ¿Para hacer qué? Para ser hijos de Dios, para ser salvos. Y si somos hijos de Dios, debemos comportarnos y vivir como hijos de Dios. Creemos para ser, y si somos, hacemos. ¿Sí? Juan 13:17 dijo Jesús cuando les habló de amarse unos, les iba a hablar de amarse unos a otros y lavó los pies de sus discípulos y les dice, si saben estas cosas, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurado. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? Dichoso, feliz, bendecido. ¿Cuántos de ustedes quieren ser dichosos, felices y bendecidos? Amén, todos nosotros queremos ser así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Saber las cosas nada más? ¿Basta solo con que lo sepa? ¿Es importante saber? Sí, pero no debe quedarse en saber hacer lo correcto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? Es, ¿qué cosa? Es pecado. Entonces, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Analicemos, ¿cómo vamos en la carrera de la vida cristiana? ¿Cómo está tu diario vivir? ¿Cómo está tu agenda todos los días? ¿Haces tiempo para orar? ¿Leíste tu Biblia ayer? ¿El viernes? ¿El jueves? ¿Estás pensando en la voluntad de Dios periódicamente y comunicándote con Dios al manejar, al ir a caminar, al estar en tu casa haciendo la limpieza? Señor, guíanos como familia. Dios, ¿qué quieres para nosotros, Señor? ¿Cómo puedo servirte? El comportamiento refleja quiénes somos. Una persona que se la pasa en el gimnasio, levantando pesas y haciendo ejercicio, ¿qué es esa persona? ¿Qué dice? ¿Un vanidoso? No, no es cierto. No, ¿qué es esa persona? ¿Un atleta, dijo alguien? Es una persona que se ejercita, ¿verdad? Que se ha vuelto una persona que corre todo. Por ejemplo, mi primo que corre en carreras de maratones y ya lleva más de 200, él es un atleta, es un maratonista. ¿Por qué es un maratonista? ¿Por qué? Porque corre maratones. Y porque corre maratones es un maratonista. Entonces lo que hacemos refleja quiénes somos. Y también lo que creemos afecta a lo que somos. Y vivimos en un tiempo donde cada quien piensa de que, pues no necesitamos evangelizar porque cada quien tiene su verdad. Hay muchos medios de llegar a Dios. Al final, si te mueres, lo único que importa es que tú no hayas sido tan malo, ¿no? Y hay gente que no conoció a Dios, murió en sus pecados. ¿Y qué dice la gente? Ya está en un mejor lugar. Dios lo tenga en su santa gloria. Pero no conocemos la Biblia que dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Muchos son, y no es que queramos odiar o poner, ¿qué más quisiéramos? Torcerle la manita a Dios y decirle, Dios, no, Dios, ten misericordia, tú ponle que todos se van a salvar, que todos son buenos, que no importa lo que hayan hecho, van a estar contigo. No es que nosotros queramos decir solo se salvan los que han sido salvos en Cristo, sino es lo que la Biblia dice.
Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es como si una persona se está muriendo en el mar y le avientas un salvavidas. Dice, no, yo no quiero tu religión y tu salvavidas. ¿Tú crees que es la única manera que me voy a salvar? Pues está bien, si quieres te aviento el refrigerador o te aviento la televisión, a ver si te ayuda, ¿no? O sea, hay medios que Dios provee para ser salvos, y no es que la gente es condenada por rechazar a Cristo, sino que la gente ya estamos condenados porque le hemos dado la espalda al Dios que nos dio la vida y merecemos la muerte, y Cristo vino en su gran amor, inmerecidamente dio su vida, su sangre, muriendo en nuestro lugar para que seamos reconciliados con Dios. Y Él es el salvavidas que, si lo ves, tienes que abrazarte a Él, porque va a ser un lugar seguro y vas a poder ser salvado de tu situación. Pero lo que creemos afecta a lo que somos, y lo que somos se muestra ¿en qué forma? En cómo vivimos. Imagínate una persona sumamente que no cuida su salud, que no sale a caminar, que come pura cheeseburger, puras hamburguesas, pura pizza, puras tortas, se llena de golosinas, gancitos marinela, pingüinos, chocorroles, le entra duro a la Coca-Cola y te dice, yo soy un atleta y soy una persona que cuido mucho mi imagen. ¿Qué le dirías tú? ¿De veras? No se nota, ¿no? Porque lo que somos se muestra ¿en qué? En cómo vivimos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes saber la gente? No estoy manipulando para que tú te sientas mal y te des golpes de pecho y te laceres para castigarte. No, la realidad. ¿Podría la gente ver en tu forma de vivir que eres un cristiano, que eres una cristiana, que eres un hijo de Dios? Se nota en a dónde van tus pies, los lugares que frecuentas, las amistades que tienes, que debemos ser luz con la gente que no conoce a Cristo, por supuesto, pero nada más que no te influyan, conviértanse ellos al Señor, no te conviertas tú a ellos, ¿sí? Se podría ver por tus conversaciones en el trabajo, por la forma en que usas tu vida, tu tiempo, tus recursos, de que eres un hijo de Dios. Lo que creemos afecta a lo que somos, y lo que somos se muestra en cómo vivimos. Qué importante es esto. Mira lo que dice en Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean ¿qué? Transformados mediante, ¿cómo somos transformados? Estamos en una lucha, todos de repente nos sale la naturaleza pecaminosa, lo carnal, decimos algo que estuvo mal dicho, con un mal carácter, y fallamos, y Dios trata con nosotros. Pero dice, sean transformados. ¿Cómo somos transformados? Mediante la renovación ¿de qué? De su mente. O sea, no te amoldes al mundo actual. Si haces una gelatina o un pastel y utilizas un molde de corazón, ¿qué forma va a tener la gelatina? De corazón. Si usas un molde cuadrado, ¿qué molde va a tener qué forma va a tener la gelatina? Cuadrado. Y algunos de nosotros permitimos que el mundo, la música que escuchamos, los programas que vemos empiezan a cambiar nuestra forma de pensar y empezamos a aceptar el pecado. No me refiero que tú estés con odio contra la gente que peca o piensa diferente a nosotros, pero si una persona que como cristiano conoces tus valores, lo que conocemos los cristianos, les enseñamos a nuestros hijos, hija, esto no está bien, hijo, esto no está bien, y no nos amoldemos, no tomamos la forma del molde del mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Por eso es tan importante lo que tú crees de Dios, porque lo que crees de Dios y lo que crees de cómo Dios quiere que vivamos la vida, se va a ver reflejado en lo que tú te conviertes. Creemos, o sea, lo que acabamos de decir, lo que creemos afecta a lo que somos, y lo que somos se muestra en cómo vivimos. ¿Están conmigo? Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca, le decía a Josué el Señor, este libro de la ley, la revelación que Dios le había dado en ese momento. Dice que, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos queremos que nuestro camino prospere? El camino de nuestros hijos, y todo te saldrá bien. Hay recompensa y hay bendición en obedecer a Dios.
Entonces dice que sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuáles son 3 características que se mencionan de la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, te va a gustar. Servir a Dios te va a gustar. Servir al Señor va a ser bueno para tu familia. Va a ser agradable y va a ser ¿qué? Perfecta. Nada nos da ni nos completa como Dios nos completa, y nadie nos da lo que Dios nos da. Entonces, pero mira, hay una realidad, y estaba reflejando en esto, que quienes somos debe afectar lo que creemos, ¿verdad que sí? No puedo decir, yo soy cristiano. Pero también todas las religiones son aceptadas por Dios y todos nos vamos al cielo. Sí, también, claro. ¿Y dónde dice eso la Biblia? No, pues me imagino yo, ¿no? Lo que somos debe afectar lo que creemos. Y lo que somos debe afectar lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero también lo que creemos, y esa es la importancia, que creamos conforme a la palabra y nos llenemos de la palabra y escuchemos mensajes bíblicos. Lo que creemos afecta lo que somos, y lo que creemos afecta lo que hacemos. Pero ¿sabes qué también es cierto? Lo que hacemos afecta lo que somos, y lo que hacemos afecta muchas veces lo que creemos. Porque si empezamos a juntarnos con el pecado, dice Pablo, cuidado, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú empiezas a juntarte con personas que toman alcohol y se van de parranda y se les pasa las copas y lo ves ya como normal y empiezas a participar en su círculo y empiezas a hacerlo, terminas diciendo, no, pues yo soy una persona que socializa con alcohol, o se me pasa a veces, yo soy un alcohólico. ¿Por qué? Porque a veces me alcoholizo y termino borracho, ¿sí? O pues es que así soy y pues creo que no está tan mal porque Dios me ama y me perdona. Entonces lo que hacemos afecta lo que crees, ¿te fijas? Entonces es muy importante cuidar estas 3 cosas en nuestra vida, todos, incluyéndome yo, todos. Debemos cuidar que nuestra identidad sea encontrada en Cristo y en lo que Dios dice de ti, de quién eres en Dios. ¿Todos fallamos? Sí, fallamos. ¿Todos batallamos con algún pecado o algunos pecados en nuestras vidas que tendemos a ser tentados y que sabemos que ese es nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles? Sí. Y tenemos que cuidar eso, ¿sí? Pero mi identidad va a ser que soy un hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios, que Cristo dio su sangre por mí, que Él sabe que yo me arrepentí y que estoy corriendo el maratón de la fe hasta llegar a la meta, ¿sí? Y debo cuidar lo que creo, mi forma de creer no es, no vaya a ofender yo a nadie porque pues es que todos tienen su verdad, si es tu verdad, qué bueno. No. ¿Qué es conforme a la realidad? ¿Qué es lo que Dios ha revelado? Que mi creer sea el creer de Dios y que mi vivir sea vivir conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y esa voluntad de Dios, ¿cómo es? 3 cosas. Es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 2:12 dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Usted cree que para llegar a correr ese maratón que al final del año nos van a dar $1 millón va a requerir esfuerzo o no? Pero ¿por qué valdría la pena el esfuerzo? Porque al final hay un premio grande que vale la pena, que a lo mejor en toda nuestra vida no vamos a juntar ese dinero, pero si lo corremos, al final hay un premio. Y el premio de la vida cristiana es la salvación, la que está para ser manifestada en los tiempos postreros. Y dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice el apóstol Pedro. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Va a haber momentos en que mi mente va a estar desanimada. Y le voy a decir, Dios, anima mi espíritu. Dios, perdóname, Señor, que me he desanimado, que he dejado de orar, que he dejado de leer mi Biblia. Señor, yo sé que el camino por el cual estoy yendo no es correcto. Me vuelvo a ti, Señor. Aviva el fuego de tu salvación en mi vida. Vuelve a poner el gozo que yo tuve alguna vez cuando te servía y te amaba, ¿sí? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios, ¿cómo? Con profunda reverencia y temor.
Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan, ¿qué cosa? Lo que hagan. Qué hermoso, ¿no? ¿Estamos solos en la lucha, hermanos? No. ¿Quién está trabajando junto a nosotros? Dios. ¿Y qué hace Dios cuando nos alineamos con su voluntad y clamamos a Él? Él pone en nosotros, ¿qué cosa? El deseo y pone en nosotros el poder. ¿Para qué? Para que hagamos lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada va a ser bueno, agradable y perfecto. En Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esa es la esencia de la Biblia. La esencia de la Biblia no es una sola religión verdadera, sino mantenernos en su palabra, la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos. El documento apostólico de los apóstoles que estuvieron con Jesús por excelencia, aquí lo tienes, el Nuevo Testamento. Dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la oración. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y nosotros aquí batallamos una vez a la semana. Y de casa en casa partían el pan y compartían la comida, ¿cómo? Con alegría. ¿Usted ve ahí una iglesia aburrida? ¿Ve una iglesia aburrida ahí o una iglesia que tenía gozo? ¿Qué ve? Una iglesia con gozo. ¿Ve usted una iglesia sin amor o una iglesia donde había amor y comunión? ¿Sabe que uno de los grandes males de este tiempo es la soledad? Mucha gente está luchando con la soledad en Estados Unidos. Están solos, no tienen amigos, no se contactan con otros. La vida cristiana es un refugio hermoso si sabes navegarla, ¿verdad? Porque dice la Biblia, el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y hay gente que dice, me voy porque nadie me saludó. Y tú saludaste a los demás, pues nada más así de pasada, ¿no? Y tú, no, es que no se conectaron conmigo y tú te conectaste con ellos. No, pues no. Tú llegas hasta donde tú quieras. Tú puedes ser una luz y puedes ganar a muchas personas con tu amor y con tu conducta, de tal manera que te haces de un círculo social de personas lindas que aman a Dios, que van a caminar contigo. Entonces, iglesia, ¿cuántos de ustedes ya tienen grupo de vida? Levanta la mano si estás en un grupo de vida. Se van a sentir mal los que no están. Levante la mano alta, alta, para que el que no está le dé pena. No, no es cierto. Ok. Bueno, levante la mano alta si tienes grupo de vida. Muy bien. Los que están levantando la mano alta, identifiquen a alguien que no está levantando su mano. Ok. Al final de la iglesia, por favor, acércate y dile, hola, mi nombre es tal y tal, te invito a un grupo de vida, ¿sale? Porque así es como crecemos en la fe. Gracias. No se sientan mal los demás, pero siéntanse un poquito mal para que se metan en un grupo de vida, para que crezcan en la fe. Ok, miren. Para ser un deportista, estamos terminando. Para ser un deportista tienes que comportarte como deportista, ¿estamos de acuerdo? Es que, hermano, correr un maratón, yo nunca he corrido un maratón, pero vas a correrlo y al final no tienes que ser el primero en llegar, solo tienes que llegar a la meta y te van a dar $1,000,000. Algunos de ustedes se la van a creer y hasta renuncian al trabajo bueno, es una ilustración, recuerda que es una ilustración. Si te fueran a dar $1,000,000, muchos de nosotros nos haríamos deportistas de repente, ¿a poco no? ¿Cuánto más es el tener vida eterna en Cristo y lo que hacemos para Cristo hace eco en la eternidad? Entonces, para ser un deportista tienes que comportarte como deportista. ¿Y qué hace un deportista? Pues aunque sea, empiezas a estirarte ahí como puedes, calentar y empiezas a caminar y a tratar de correr y tratas de imitar a ver cómo lo hace el de al lado y el otro y empiezas a averiguar qué se necesita, ¿verdad? Empiezas a comportarte como deportista. Bueno, para ser un cristiano tienes que comportarte como cristiano. ¿Qué hace un cristiano? Ama a Dios con todo su corazón. Trata de pasar tiempo con Dios en su diario vivir, de orar, empieza a conocer la Biblia y a leer, a entender lo que Dios ha revelado. Se congrega con fidelidad, empieza a orar por otros hermanos en Cristo, comparte sus peticiones para que otros oren por él y empieza a tratar de obedecer a Dios en su diario vivir. Empieza a tomar buenas decisiones. Esta música, cada vez que la escucho me dan ganas de irme a emborrachar. No voy a escuchar esta música porque hace que me lleva a esto, ¿sí? Pero si oigo música cristiana, veo que eso me anima mi fe, me da alegría, pues voy a empezar a hacer estas cosas.
cada vez que me junto con estas personas termino mal. Tengo una amiga que antes éramos amigos con derecho y me junto con ella y terminamos pensando en otras cosas o haciendo cosas malas. Pues le voy a decir que ya no la voy a ver en su casa, que mejor la cito en la iglesia y que va a ser una relación nueva de buscar a Dios y nada más somos amigos, ¿no? O me alejo de ella si me hace caer. O sea, empiezas a comportarte como un cristiano. Empiezas a servir a Dios, empiezas a pensar en la obra de Dios. Para ser un cristiano tienes que comportarte como cristiano. Mira lo que dice, qué hermoso, estos 2 versículos. Ok, tenemos una carrera para llegar al final. ¿Qué hay que hacer para terminar bien la carrera? Aquí está la receta. Despojémonos del peso que nos estorba. ¿Ha visto películas donde a veces hay un barco que se está hundiendo? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen cuando se está hundiendo el barco? Tienen que tirar por la borda todas las cosas pesadas para que el barco esté lo más posible a flote, ¿verdad? Y tiran barriles y cosas que no son buenas, que pesan. Bueno, a lo mejor hay cosas que tú estás cargando, así tus cargas, tu pasado horrible que te lastimaron y lo siento que pasaste por eso, porque todos hemos sido lastimados, algunos a un nivel muy feo, otros a un nivel medio, otros más o menos, pero no puedes estar tan aferrado a tu pasado que te privas de vivir en la bendición de un futuro que Dios tiene para ti. No sé qué estás cargando tú, ¿no? Pero tienes que despojarte del peso. Imagínate correr un maratón que te van a dar $1 millón al final si llegas a la meta, pero corres el maratón y te pones 3 mochilas atrás llenas de piedras. Y a ver si logro, ¿no? Llegar. No vas a poder correr. Despojémonos del peso que nos estorba, en especial ¿de qué? Del pecado que nos asedia. ¿A cuántos de nosotros nos asedia el pecado? A todos nos asedia el pecado de alguna u otra manera. Y dice, y corramos con, ¿cómo? ¿Con flojera? Con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Cuando vas corriendo, ¿cuál es tu mirada? Está en la meta final. Quiero llegar allá al final de los 50 kilómetros. Tengo que ver hacia dónde está la carretera y tengo que ir en ese rumbo, ¿sí? Voy a ir en el rumbo correcto. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, qué hermoso, y perfeccionador de nuestra fe. No estás solo, no estás sola, hermana. El Señor está contigo y Él te va a ayudar a correr esa carrera de la fe. Y luego dice, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Amén. ¿Cuántos nos podemos cansar a veces en la vida cristiana por lo que sea? Porque estamos luchando con algo, porque es que ya trato de levantarme y me caigo otra vez, o mis hijos, tengo un problema con una hija rebelde, un hijo rebelde, y estamos cansados, no queremos avanzar. Dice, renueven las fuerzas, haz nuevas tus fuerzas, busca a Dios, pídele que te llene de fuerzas. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, tendrán alas como las águilas y volarán, y dice que correrán y no se fatigarán, ¿verdad? Porque Dios renueva nuestras fuerzas. Dice, renuevan las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Mientras más grandes de edad, más saben algunos lo que es eso. Pero la verdad es que algunos en la vida cristiana están así. Hola hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Pues como que pues llegué, ¿no? Pero emocionalmente, si usted me viera por dentro, pastor, así ando, ¿sí? No tengo fuerza. Apenas me trajo la vieja, dicen algunos, ¿no? Me trajo mi esposa, me trajo el viejo. Dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja. Todos tenemos ahí nuestra pierna coja guardadita a veces, ¿no? Para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Estás en un lugar de sanidad, hermano. Por eso estás aquí, para sanar, y para eso son los grupos de vida. Dice, busquen la paz con todos. Algunos lo que ustedes están de verdad peleando con todo el mundo, gritando en la casa, peleado hasta con el perro. De verdad están que no hay quien los aguante ustedes, ¿no? Les dicen, cómprate una lamparita para que guardes tu genio. Busquen la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, el apartarse del pecado y del mal, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, vamos a desglosarlo rápido. ¿Cuál es la receta para terminar la carrera? Para correrla con fidelidad. Número 1,
Despojémonos del peso que nos estorba, en especial del pecado. Iglesia, estamos terminando. Solo estamos desglosando este texto. Dime, ¿qué te está pesando? ¿Qué carga estás cargando ahorita que te impide, que hace que estás desanimado, que a lo mejor quieres tirar la toalla y no quieres continuar? ¿Qué dice Dios? Despójate del pecado. Tíralo. Tira el peso. Lo que te estás cargando, dile: Señor, quiero correr la carrera, quiero ser fiel a ti, quiero tener una vida devocional donde te amo, donde camino contigo, donde confío en ti, donde te obedezco en mi diario vivir, donde creo como tu palabra nos dice que debemos creer, donde me revisto de la identidad de un hijo o hija de Dios que tú me has dado y quiero vivir una vida que te agrada. Me despojo, Señor, del peso que me estorba y especialmente del pecado que tan fácilmente, Señor, sé que me puede hacer tropezar. ¿Y qué hay que hacer? Dale para adelante. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tú tienes una carrera en la fe. Cristo no te salvó solo para venir a escuchar un mensaje los domingos. Te salvó para que tengas comunión íntima con Dios, que lo conozcas, que lo ames, que conozcas su amor, que leas su palabra, que le obedezcas, que le sirvas. Corramos con perseverancia. Fijemos la mirada en los hermanos que fallan y que nos quedan mal, en la persona que nos lastimó. Fijemos la mirada en mi debilidad y que no creo que voy a salir adelante. No, fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el perfeccionador de nuestra fe. La vida cristiana es para gente imperfecta. Todos somos bienvenidos porque hay un perfeccionador de nuestra fe que va a tomar tu vida rota y la va a pegar y te va a hacer una persona saludable y funcional en Cristo. Renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Sabes cómo puedes hacer eso? Clama a Dios. Haz una cita con Dios hoy o esta semana y dile cómo te sientes a Dios. A veces la vida nos cansa, el trabajo, las cosas tan caras, pagar la renta, el salir adelante. Dios conoce eso y Dios te puede dar la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dile al Señor que renueve tus fuerzas, que tus manos cansadas, tus rodillas debilitadas. Dice: hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y a veces la pierna coja hay que ponerle, es que me da pena que me vean que ando con un cast, ¿no? O que ando enyesada, o que ando con una ayuda, o que ando con muletas. No te dé pena. No vivimos para qué va a pensar la gente de mí, sino vivimos para el Señor, para que Él sane nuestra vida y nos use. Si necesitas buscar ayuda, busca ayuda. Necesitas buscar consejería, busca consejería. Pero pídele a Dios que te ayude para que esa pierna coja no se disloque, sino que se sane. Dios quiere sanar tu alma y tu corazón. Dice: busquen la paz con todos y busquen la santidad. Apártate del mal, apártate para Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hay una carrera que Dios te ha dado. Yo quiero animarte. Dios trajo este mensaje para algunos de ustedes, animar tu corazón y decirte que Él conoce tus luchas, tus dudas, tus debilidades, tus pecados, tus errores y tus horrores los conoce Dios. Y a pesar de eso, Él te ama y Él quiere ayudarte para que corras la carrera que está por delante. Pablo podía decir al llegar la última carta, antes de morir, dijo: he peleado la buena batalla. ¿Y qué decía Pablo? He acabado la carrera. ¿Qué es acabar la carrera? He guardado la fe. Me he mantenido firme mi confianza en Jesús, viviendo para Él. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. En las Olimpiadas les daban una corona de guirnaldas por haber logrado llegar a la meta. Me está guardada la corona de justicia, de una vida justa, de su santidad, de la vida eterna en su presencia, la cual me dará el Señor, que es un juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Vivamos entonces para Dios. Cree y continúa confiando hasta que estés en un accidente y te mueras, o cuando estés en una cama y te despidas de la gente que amas. Continúa confiando en Dios,
Sé un cristiano, sé una cristiana, un hijo o hija de Dios y continúa haciéndolo. Vive como hijo de Dios y continúa viviendo hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Dios bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque la carrera no es fácil, Señor. A veces puede haber momentos que sentimos desmayar. Tu palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Y a veces correr la carrera, Señor, es duro. Hay obstáculos que nos hacen tropezar. Gracias porque no nos has dejado solos, porque nos amas, nos mandas tu palabra, personas que nos ayudan. Gracias por esta iglesia, Señor, por las iglesias que predican tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a correr la carrera cuando sentimos que las rodillas están débiles, que nuestras manos, Señor, están en debilidad. Dios, renuévanos con tu presencia, con tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, con fidelidad para poder llegar al final y que un día podamos estar delante de ti y escuchemos, recibamos tu abrazo, Señor, y escuchemos ese buen siervo fiel, buena sierva fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos vivir en tu gozo, Señor, en tu paz. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar y hay algo que Dios te habló que tienes que buscar de su presencia, que tienes que renovar tus fuerzas, que tienes que continuar con los ojos en Jesús y con la determinación de terminar la carrera. Si Dios ha hablado a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar, dile: Señor, gracias, aquí está mi vida, Dios, gracias por hablar a mi corazón. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, querida hermana. Dios te bendiga. Dios habló este mensaje para ti porque te ama. No tires la toalla, no te desanimes. Métete con Dios, comprométete con Él. Deja que Él haga su perfecta voluntad en tu vida. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, gracias por estas vidas que te aman, que te buscan y que desean hacer tu voluntad, Señor. Continúa tu obra en nosotros hasta que tú vuelvas. Te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.